Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Desayunando con Café con R de Ray. Y hoy os traigo un tema un poco controvertido. Hoy vamos a hacer un poco porque está muy en auge y bueno, pues está muy de moda el tema de los psicópatas. Y hoy yo lo que vengo a hacer, no vengo a hablar en sí de los psicópatas porque por ahí en internet tenéis muchos vídeos. Y bueno, pues si os queréis un poco documentar sobre ese tipo de perfiles, en los que están enclavados otro tipo de perfiles, tipo narcisistas, un poco dependiendo del grado, tipo psicópatas integrados, tipo borderline, tipo límite, etcétera, etcétera. Y yo, básicamente vengo a hacer una lanza a favor de las personas que tienen ese trastorno mental que es psicóticos y que sepamos la diferencia entre lo que es un psicópata y una persona con psicosis. ¿Vale? Porque actualmente se trata muy mal y desde los medios sensacionalistas, películas están muy maltratados, en el sentido de que, digamos que en nuestra cabeza nos han hecho una imagen de las personas con psicosis que realmente no es así. El claro ejemplo son películas como Psicosis, El Resplandor. Totalmente ya os digo que las personas que tienen episodios de brote psicótico o que son psicóticos, ¿vale? Como es la esquizofrenia, etcétera, ese tipo de personas no son como nos lo plasman en esa película. Entonces yo os voy a recomendar ahora un par de películas que sí que es cierto que un poco los trastornos mentales los tratan muy bien y al final pues creo que merecen la pena, son grandes películas y sí que serían un ejemplo de lo que viene siendo el tratamiento de los, en este caso, trastornos mentales, lo que viene siendo la psicosis. Porque tenemos en nuestra mente que las personas con psicosis son personas agresivas, son personas manipuladoras, son personas, bueno, pues con un alto grado de, vamos a decir, histeria y totalmente eso no es así. Pues traigo este tema a Desayunando con Café porque como ya sabéis traigo temas muy interesantes de lo que viene siendo la educación en valores, educación emocional, psicología positiva. Pero realmente, o sea, porque creo que hay confusión también en el blog. Me encontré varios comentarios de personas que se pensaban que esto es un libro de autoayuda y totalmente ya os digo que no. O sea, básicamente esto es un lugar en el que vamos a hablar de muchas temáticas en Desayunando con Café. Dejando todo eso atrás, vamos a pasar a lo que viene siendo psicosis versus psicópatas. Y voy a empezar por los psicópatas porque es una palabra que suena así súper fuerte y como los medios de comunicación pues nos tienen distorsionado todo eso y también es un poco el defender, ¿no?, a las familias que tienen personas en su día a día y creo que es muy injusto el pensamiento que nos han creado a la sociedad en base a ellos porque realmente no son como nos lo pintan ni en la literatura ni en el cine. Creo que somos muy sensacionalistas en ese aspecto, creo que hay muy buenos escritores, creo que hay muy buenos cineastas, pero para potenciar sus películas, como pasa en la ciencia ficción, se ha tergiversado la realidad, hemos pasado ciertos límites y han hecho mezcla de ciertas cosas y claro, en nuestra cabeza, pues lo que os indico, a mí en mi bendita ignorancia me hablan de lo que viene siendo una persona con psicosis y vulgarmente y mal llamado locos, pues se te viene a la cabeza una persona que es súper nerviosa, que bueno, la cabeza le va a mil, que en cualquier momento parece que van a estallar, no sé, mil cosas negativas que no son así. Entonces un poquito para poner luz vamos a hacer división psicópatas versus, ¿vale?, psicosis. Personas psicópatas no es una enfermedad mental, una percepción, vamos a decir, distorsionada que se adquiere de la realidad cuando nosotros nos educan o nos crían. Y ahí entra muy en cuenta el complejo de Edipo. Voy a la parte ética, no a la parte física que todos conocemos, del tema fálico, etc. En nuestra sociedad hay personas psicópatas que en su infancia, como se saben, bueno, pues podemos intuir que esa persona en su futuro va a ser una persona psicópata porque es frío con los animales o cruel y sobre todo es muy antisocial o que a nivel emocional muestra una carencia, valga la redundancia, de emociones. Por contra, la persona con psicosis es una persona que por norma sabemos se ha adquirido este trastorno mental a partir de los 6 años, que es cuando empiezan a llegar los delirios, oyen voces, etc. Y ahora vamos un poco al comportamiento para con las personas.
psicópatas utilizan a las personas en su beneficio, son manipuladoras, son frías. Bueno, utilizan a las personas como si fueran juguetes en su interés, pero realmente no hay una empatía de entender a la otra persona, y aunque a nosotros nos parezca a veces que este tipo de personas sí que están empatizando o que nos están entendiendo, ya os digo que no, es simplemente un carácter imitativo aprendido que han, digamos, adquirido para conseguir sus propósitos o sus intereses. Las personas con psicosis son personas que por norma son totalmente todo lo contrario. No son manipuladoras, en la infancia pueden ser como cualquier persona normal, cercana, cariñosa. Es más, normalmente se desviven por la otra persona para que esté bien y anteponen su bienestar. Eso también parece así muy curioso, porque como tenemos esa distorsión en la cabeza, nos parece raro. ¿Qué más os cuento? El 98% de las personas con psicosis a lo largo de su vida nunca va a cometer un acto de, vamos a decir, delictivo, no suelen ser agresivos, porque al final confundimos cosas, porque sí que es cierto que hay ciertas personas que tienen asociadas ciertos caracteres de pues, psicopatía, psicosis, pero vamos a decir que esos son casos especiales, excepcionales, pero vamos a decir que hablando de la pureza de ambos, totalmente disociar ambos, ¿vale? Porque son totalmente distintos por lo que os estoy comentando ahora mismo. También las personas con psicosis, digamos que, bueno, pues teniendo un tratamiento, etcétera, por así decirlo, tienen que aprender a convivir normalmente con esas voces que oyen, esos delirios, pero controlando eso son unas personas totalmente normales. Y por contra, los psicópatas, lo que indicábamos, son personas que actúan con frialdad en su beneficio. Por norma van a tener un alto o mayor grado de incidencia delictiva en la sociedad, más allá que las personas normales o con psicosis. ¿Cómo podemos detectar a las personas que son psicópatas? Pues muy sencillo, hay muchísimos integrados en la sociedad y os va a parecer muy curioso, porque seguro que, a ver, a lo largo de vuestra vida ya os digo que por probabilidad vamos a tocar con varias personas de este estilo, y un poco, aunque os parezca muy curioso, las personas con caracteres de psicópata pues son personas que, por ejemplo, en el trabajo son muy arrogantes, con mucha verborrea, muy egocéntricos, intentan pisar a los demás sobre todas las cosas, les dan igual los terceros, por lo que os digo, porque su propósito es su bienestar. Al final son personas, por así decirlo, y para que nos entendamos, que en su yo más interior, en su ego, tienen una distorsión brutal de la realidad y necesitan de los demás, de lo que vienen siendo las potencialidades emocionales de los demás para cubrir las suyas que no tienen. Y digamos que quitándole la careta son personas muy solitarias, muy, bueno, vacías a nivel emocional, tienen muchas carencias. Y bueno, para taparlas lo que hacen es un poco de maquillaje, que es lo que yo denomino un poco ese maquillaje de plástico, que es el aprovecharnos de las emociones de los demás para cubrir las nuestras, y una vez que los hemos absorbido, los expulsamos, los quitamos y nos da igual el daño que les apliquemos, porque no tienen esa empatía, no son capaces de entender la empatía que nosotros entendemos hacia los demás. Este tipo de personas no han llegado a conocerla, por lo que decíamos del tema del complejo de Edipo, no lo superaron, se han quedado ahí, y eso hacen que a lo largo de su vida pues digamos van a estar lastrados a nivel emocional. Yo os aconsejo que al lado de esas personas no estéis nunca, os vayáis, porque tarde o temprano os van a hacer daño. Bueno, y a nivel de amistad pues también lo habréis sentido, son personas que siempre hablan de ellas, son personas que intentan siempre malmeter, manipular. Si es un grupo de varias personas, siempre van con el cuchicheo de lo que ha dicho este, lo que ha dicho aquel. No sé, se nota mucho, muy mucho ese tipo de personas, y seguramente que ahora, bueno, según estoy yo hablando, os esté viniendo algún tipo de persona con este perfil a la cabeza. Están más integrados en la sociedad de lo que realmente pensamos, y están ahí. Y luego pues las personas con psicosis o psicóticos, lo que os indicaba, son personas normales, pero sí que es cierto que tienen adquirido ese trastorno mental en el que hay delirio, tienen lectura de voces, oyen voces. Pero creedme que eso, teniendo un buen tratamiento y estando controlado,
actúan totalmente como cualquier persona en esta sociedad. Y traigo un poco esto en lanza a favor de este tipo de personas porque ya os digo, sobre todo en los periódicos y en el cine están muy maltratados. Pero si queréis ver películas en el que las enfermedades mentales están muy bien tratadas y se ajustan bastante a la realidad, tenéis por un lado la de Robin Williams, la de Dr. Pat o Pat, y también tenéis ahora una muy actual que vi hace poquito que se llama Loco por ella. Os la recomiendo porque está muy bien tratada. Y también lo que vengo a traer aquí es, yo sé que es duro tener personas en la familia que tengan cualquier tipo de trastorno mental, pero voy a decir una cosa, tenéis que ayudarles. ¿Y cómo se les ayuda? Pues simplemente estando con ellos a su lado, en el sentido de ni tenemos que intentar disimular que esa persona no tiene una enfermedad, ni tenemos que intentar ayudarles en el sentido de lo vas a superar para que seas normal. Son personas que ya son normales y lo único que necesitan es comprensión, que estemos a su lado. Lo único que necesitan es que, pues como cualquiera de nosotros en la vida, estemos acompañados en los momentos buenos y en los malos, cuando tengan sus días buenos y sus días malos. Es decir, no tenemos que intentar tapar la enfermedad de esa persona, porque eso ni es sano para la persona ni para nosotros. Y lo más sensato y el prejuicio lo tenemos los otros, no ellos. Sí os diría que de los psicópatas, que suena así como muy fuerte, pero porque tenemos esa distorsión en la cabeza, hay muchos en la sociedad, hay un gran porcentaje. Cada vez que hay más estudios hay más porcentaje, creedme. Espero que os haya gustado. Es un poquito diferente al de nuestros días, pero es un lugar que ya sabéis en el que hablamos pues de temas muy interesantes que a mí me gustan. Y nada, ahí os dejo el muro de comentarios para que podáis comentar. Tenéis el blog. También recordar darle al like para poder continuar a hacer vídeos, que seamos más, que esto sea más ameno, que a mí me encanta. Y nada, que es un placer como siempre contar con vosotros, traer estos temas aquí, poder hablar, y que es un placer. Un besito, que tengáis muy buena semana y nada, que sois los mejores, ¿vale? Hey.